¿Cómo estás? Hoy aquí me surgió las ganas, por así decirlo, de hablar un poco sobre lo que hemos estado viviendo la mayoría de nosotros, ya que estamos como en un proceso súper transformador, eh, donde muchos de nosotros hemos vivido cambios importantes. Pero tampoco fáciles, o sea, cambios que quizás han sido difíciles, por ejemplo, como soltar ciertas cosas que en realidad siempre hemos pensado que eran necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces me cuesta poder empezar también estos videos para poder explicar bien lo que quiero decir, ya que muchas veces hay muchas ideas en mi mente y muchas cosas que quisiera también poder contarles, para que más o menos puedan entender a qué me refiero. Por ejemplo, yo en mi vida personal también he tenido ciertos cambios que quizás en un principio me resistí, pero sentía que cada vez que más me resistía, se hacía cada vez más fuerte la sensación de incomodidad y también se hacía más fuerte el mensaje del universo a soltar. Entonces, mientras más te resistes, finalmente más sufrimiento se produce. Eh, y esto es en cuanto a todo. A mí me tocó soltar un lugar en el que yo vivía, me tocó soltar una pareja, me tocó soltar todo lo material que yo había adquirido. Me tocó soltar también un trabajo que finalmente me daba cierta estabilidad económica. Por, por, por mi paz, por tener paz mental y finalmente por yo llegar a un estado de sanación, eh, para poder estar conmigo misma, entender qué es lo que yo quería y hacia dónde me estoy dirigiendo. Eh, y finalmente a la gran mayoría de nosotros nos está pasando lo mismo. O hemos tenido que soltar un trabajo o hemos tenido que perder a un ser que finalmente era parte de nuestra vida, quizás también amábamos, quizás hemos sufrido alguna traición o algún tipo de dolor, de herida. Eh, y eso es lo que nos está pasando a la mayoría de nosotros, porque ya todo lo que no se va a sostener en algo real, finalmente va a salir de nuestra vida, o simplemente se va a transformar, porque nuestras relaciones, la gran mayoría de las relaciones, no estaba basada en el amor incondicional. La gran mayoría de las relaciones era algo totalmente condicional o algo a lo que nos sentíamos atraídos en base a una herida. Puede ser una herida de infancia. Por ejemplo, si en algún momento esa pareja te hizo sentir que tú le importabas y desde tu niñez quizás sentiste que nadie te ponía atención o que realmente no le importabas a tus padres o que hubo mucho abandono, de cierta manera cuando esta persona te entregue su cariño, te entregue su amor, tú vas a sentir que a alguien por fin le importas. Y finalmente esto se va a traducir en que con el tiempo vas a estar con esa pareja, pero desde el reflejo de esa herida de infancia. Y por otra parte vas a estar siempre viviendo con esa sensación de que no quieres ser abandonado. Por lo tanto, te empiezas a volver un ser autocomplaciente. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, en vez de seguir nuestro propio corazón y de hacer lo que a nosotros nos gusta, finalmente terminamos haciendo que nuestra vida gire en torno a esa persona, a esa relación o personas, amistades pueden ser también. Y finalmente volcamos toda nuestra vida en complacer al otro para que el otro sea feliz, de darle amor, de llenarlo de cosas a esa otra persona, pero finalmente
Y algo que por lo menos yo entendí es que por más que tú intentes dar y entregar, y te esfuerces por ser cada día mejor para esa persona o darle un poco más, finalmente si primero no te amas tú misma, si primero no te das eso a ti mismo, eso que tú estás intentando darle al otro no va a ser bien recibido. Por otra parte, si esa persona tampoco se ama lo suficiente, tampoco va a reconocer el amor que tú le estás entregando. Entonces ahí les dejo eso para que puedan reflexionar también en cuanto a qué es lo que están entregando, y si lo están entregando desde la carencia, si lo están entregando, porque muchas veces pasa eso, que sentimos que desde que siempre nos faltó ese amor, que desde siempre nos faltó ese cariño, y que por fin alguien puede ver lo que tengo para dar, porque muchos de nosotros tenemos mucho amor para poder dar, para poder entregar, porque somos eso en el fondo, somos amor. Pero la mayoría de las personas que son ese amor, que son así, terminan con personas que son todo lo contrario, que les cuesta reconocer el amor, que les cuesta entregarse, que les cuesta abrirse, que son más cerrados emocionalmente, que quizás les cuesta hablar también de sus emociones, de sus conflictos internos también. Entonces finalmente terminamos atrayendo el polo contrario, o sea, a una persona que es más bien narcisista, o que puede ser como muy exigente, muy demandante, muy autoritario. Entonces finalmente siento también que de cierta manera yo, el intentar complacer al otro, me dejó a mí de lado. Y esto puede pasar también en la familia, o sea, con los hijos, con la pareja, con todo. Intentamos dar más porque siempre creemos que dando más vamos a ser más aceptados, más vistos, más valorados. Pero en el fondo no es así. En el fondo lo único que conseguimos es perdernos más a nosotros mismos. Cada vez que tú das más de lo que puedes a otros y te dejas a ti de lado, finalmente lo que haces es terminar por perderte tú, terminar por perder lo que tú también necesitas, de que cada uno de nosotros también necesita autocontención, necesita amor, necesita autocuidado. Todo lo que tú puedes darte a ti finalmente lo terminas volcando en otra persona. Y esto es el gran aprendizaje que muchos de nosotros estamos viviendo en este momento. Aprender a darnos a nosotros mismos para poder dar desde un yo estoy completo, en yo me doy todo, soy autosuficiente, me siento completa, sé también, por ejemplo, sostenerme, contenerme cuando no estoy bien. No busco en el otro que me contenga, sino que yo también sé sostenerme. Desde me amo a mí misma, por lo tanto me sostengo yo y sé quién soy, sé hacia dónde voy. Y también cuando quiera llegar alguien a mi vida, que lo más probable es que a cada uno de ustedes, si es que finalmente terminan alguna relación producto de esto, vuelva también alguien a sus vidas. Entonces, si no se adquirió el aprendizaje, finalmente muchas veces repetimos la misma historia o el mismo patrón, porque no estoy aprendiendo que soy yo la que se tiene que amar primero y darse todo ese amor que necesito, ese amor que quizás busco afuera, tengo que dármelo yo primero, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y este amor es desde lo que como, es desde cómo cuido mis emociones, cómo cuido mis pensamientos, qué es lo que constantemente está en mi cabeza, está en mi corazón. Todas esas cosas finalmente también son parte del quererse, del amarse a uno mismo.
el hacer ejercicio, el cuidar lo que comemos, que creo que ya lo dije, todo lo que conlleva es hacerte cargo de uno mismo, todo lo que conlleva hacerse cargo de uno mismo. Por ejemplo, cuando uno tiene hijos, ¿qué conlleva hacerse cargo de un hijo, de un niño? Tienes que prácticamente hacerle todo. Es lo mismo a ti. O sea, contenerte, sostenerte, entregarte amor, reforzar pensamientos positivos, reforzar tus creencias positivas y tratar de ir cambiando esas creencias que más bien en vez de ser positivas son perjudiciales para ti. No es de un día para otro, no va a ser algo tan fácil. Si fuera fácil, no sería un trabajo que finalmente muchas veces nos cuesta soltar, nos cuesta hacer estos cambios, ¿cierto? Porque es un proceso difícil. Pero cada vez se va volviendo más fácil cuando te vas haciendo un poquito más consciente de qué es lo que realmente te aporta, qué es lo que realmente te hace feliz y qué es lo que ya no te hace feliz, qué es lo que ya no va contigo. Que son también cosas importantes de poder ir reflexionando. Yo te invito a que en algún momento, si es que sientes la necesidad, puedas escribir qué cosas te gustaría cambiar de ti misma, qué cosas te gustaría mejorar para poder sentirte tú más llena, sentirte tú más completa. Entonces, cada vez que tú sientas que estás sintiendo nuevamente ese vacío, puedes ir a mirar tu cuaderno y ver qué cosas, qué pensamientos, qué patrones se van repitiendo y poder ir haciendo un cambio. O sea, ya voy a cambiar este pensamiento negativo de que no valgo por uno en donde yo sí siento que empiezo a valer. Entonces, ¿qué voy a anotar ahí en este caso? Voy a anotar cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, qué es lo que yo creo de mí, cómo es mi autoimagen, ya, porque eso es lo que primero tenemos que cambiar, la autoimagen, cómo me veo a mí mismo. Porque muchas veces nosotros, con todas las carencias que vivimos desde la infancia, sentimos que no valemos lo suficiente, que no soy digna de amor. Y muchas veces esto pasa desde el inconsciente. No es que yo sepa automáticamente que no valgo, no, es que en el fondo de mí yo siento que por una herida o por varias heridas, o porque fui abandonado, o porque fui engañado, o porque fui maltratado, inconscientemente me creo esa historia de que yo no valgo lo suficiente y que por eso no fui valorado, que por eso no fui amada, que por eso no me entregaron lo que yo merecía. Pero no es así. Cada uno de nosotros merece lo que crea merecer. Desde que ya soy adulto, yo puedo cambiar eso, puedo cambiar ese pensamiento, pero siempre y cuando me vuelva consciente de que quizás sí estoy teniendo ese pensamiento de que ya no valgo, de que no soy suficiente. Entonces esto es lo que hay que modificar, lo que hay que cambiar. Y se va haciendo de forma paulatina, pero también es incorporando, por ejemplo, hábitos nuevos, creencias nuevas, pensamientos positivos que refuercen que yo valgo. Y esto es lo que nos va a ayudar finalmente a poder cambiar y ir creyendo cada vez más hasta que ya en el fondo eso sea una realidad en mi vida. Ya no voy a dudar de lo que merezco, no voy a dudar de lo que soy y tampoco voy a dudar de lo que puedo lograr. Entonces voy a tener cada vez más certeza de hacia dónde voy y lo que quiero, lo que soy, lo que valgo. Y eso es lo que quiero que cada uno de ustedes pueda ir entendiendo y poniendo en práctica. Eso, un beso y nos vemos.